Noticias 45 tenemos las declaraciones de quien fungió como gerente de la campaña del actual presidente Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri Vélez, tras la publicación de Noticias Caracol de las presuntas interceptaciones a Callita Daza, en las que supuestamente se denota el carácter de Luis Guillermo Echeverri al frente de la campaña del presidente Duque. Señor Luis Guillermo Echeverri, es un gusto poder saludarlo. ¿A qué atribuye que se hablara tan mal de usted en esas conversaciones de Callita Daza y otros políticos quienes se quejaban permanentemente de que no había plata en la campaña Duque? Bueno, a ver, yo le contesto, ¿plata de qué y para quién? O sea, ¿quiénes se quejaban y por qué? Porque si hablaban bien o mal, yo no sé si estarían hablando bien o mal de mí. Lo único que le quiero decir es que yo no soy político, que yo administré unos recursos que son públicos y algunos privados que le dan la encomienda al gerente de la campaña de manejar bien unos recursos, respondiendo con mi patrimonio por ello, y por lo tanto yo, si hacer lo correcto es que da lugar a que hablen mal de uno, pues bienvenida esa crítica porque viene de personas que obviamente están buscando lo incorrecto. Entonces, de manera que para mí no, yo no tengo ningún problema en que hayan hablado mal de mí en esos audios. Para mí, yo no sé si eso es hablar bien o mal. Lo único que le digo es que aquí se manejó una campaña transparente y se hizo, todo se reportó como se debía haber reportado y se hizo con la concomitancia de las autoridades que estuvieron presentes. A usted lo trataban de monarca, de mala persona, de intransigente y hasta de pelear con el expresidente Álvaro Uribe por el manejo de los recursos de la campaña. ¿Eso fue así? A ver, hombre, si manejar una campaña transparentemente, de acuerdo a una metodología, con una buena administración, con una estrategia, con gente que no era política, respondiéndole al país, al candidato, a la democracia, por un muy buen manejo de unos recursos públicos, es ser monarca, mala persona, intransigente o inclusive un hijo de tantas como me trataron de decir, vaya y venga, entonces soy el más, listo, no hay ningún problema. Yo le respondo al país porque yo hice las cosas bien hechas. Segundo, es completamente falso que yo haya tenido diferencias con Uribe. Yo tengo una gran amistad con el doctor Álvaro Uribe, tengo por él un respeto inmenso. Él es un hombre transparente, igual que mi padre manejó las dos campañas de él con transparencia y pulcritud. Él sabía cómo se estaban manejando estas campañas y nunca me hizo ni un reclamo ni me solicitó absolutamente nada. De manera que eso es completamente falso y amañado de personas que se dedican a la habladuría y al cuento. Entonces queda claro que a la campaña del presidente Duque no entró ningún dinero de forma que usted no se diera cuenta. Y precisamente esa era la queja de varias personas que querían aportar en las regiones. Señor Luis Guillermo, ¿qué opinión tiene usted hoy de la señora Callita Daza y de lo que se ha denominado la ñeñe política? ¿Tuvo ella autorización suya para hacer gestiones o tramitar recursos en el Cesar y en La Guajira? La señora Callita Daza nunca hizo parte del equipo de campaña ni tuvo ninguna función. A nadie, absolutamente a nadie le delegué la posibilidad de ir a tramitar recursos en ninguna parte. Es decir, nosotros todos los recursos los aprobé yo y el comité financiero que tenía la campaña. Esa señora, está demostrado, abusó de la confianza que le dio el doctor Álvaro Uribe, que como mucha gente que se le arrima, abusan de su condición humana. Eso de la ñeñe política no es más que un cuento mediático que se han inventado para poder tener a la honorabilidad del doctor Duque y la honorabilidad del presidente Uribe en cuestionamientos en los medios de comunicación. Eso no es otra cosa. Aquí hay gente muy buena en los medios de comunicación y muy seria, y también hay otra gente muy mala que se ha dedicado a lo que dice aquel refrán del ladrón juzga por su condición. Entonces la señora Callita Daza, como ha manifestado el presidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe, y usted no era parte de la campaña y se habría tomado atribuciones que no le correspondían. Ahora hablemos de Alicia Arango. ¿Tenía usted una mala relación, como sugieren los audios, con la ministra? ¿Cómo es su relación hoy? A ver, yo con la doctora Alicia Arango tengo muy buena relación. Ella es una persona muy ocupada, no la frecuento y hablamos muy poco. Pero trabajó conmigo en la campaña, tengo un gran respeto por ella y, como le digo, lejos de tener una mala relación con ella. Ahora, cuando uno maneja una campaña electoral en un país como Colombia con estas complejidades, sobre todo cuando estábamos con un candidato que en ese momento venía de la oposición, hay que tener mucho cuidado para poder llegar de un 1% a ganarse una presidencia, en cumplir el Pareto electoral y respetarlo,
la metodología y la estrategia. Y ahí pueden haber diferencias profesionales de cómo se hacen las cosas entre las personas que están acostumbradas al espectro político y las que nos ceñimos única y exclusivamente a lo administrativo, que fue el caso mío. Entonces, obviamente, eso, pues, como en todas partes, suscita discusiones profesionales, pero para nada un tema personal, de manera que vuelven y sacan, ponen en un contexto que yo creo que son de habladurías de la gente que participan en estos audios, que no se sabe de dónde vienen, sobre tratando de generar unos problemas que realmente no existen. Así es, discusiones profesionales. Déjeme preguntarle, ¿usted conoció al señor Guillermo Hernández o alguna vez supo que él quisiera aportar esos 1.000 millones a la campaña? Primero, no conocí nunca al señor José Gregorio Hernández. Entiendo que ese es el que se refieren como el ñeñe. Bueno, nunca lo conocí ni tuve que ver con él en mi vida. Segundo, no sé a qué 1.000 millones de pesos se refieren porque la campaña tuvo unos topes en consulta de 50 millones y en primera vuelta de 80 millones y en segunda vuelta no le recibimos un peso a nadie, ni siquiera una donación en especie. De manera que no sé de qué millones hablan, de 1.000 millones hablan, y yo no puedo responder por las cosas que haga la gente en la calle indebidamente. Lo único que le digo es que los gastos de campaña se repostaron transparentemente, hubo una cuenta única, 17 controles, solamente dinero en cheque, no se manejó efectivo, solamente le recibí en primera vuelta a gente conocida. La campaña estaba financiada, no necesitábamos plata de nadie, teníamos los anticipos del gobierno, teníamos los dineros de los préstamos del Banco de Bogotá, a tasa comercial y avalados pignorados contra reposición de votos, y un préstamo del Partido Centro Democrático, también avalado con pagaré mío y que se pagaba con la reposición de votos. De manera que no necesitábamos plata de nadie. Ese es un cuento completamente irreal que pertenece a la ficción y que sobre el cual han tratado de edificar algo para desprestigiar al presidente Uribe y al presidente Duque. De acuerdo. Para finalizar, señor Luis Guillermo Echeverry, y agradeciendo su tiempo para Noticias 45, déjeme hacerle una última pregunta. Hay un audio en el que usted habla con la señora Daza, en donde ella le pregunta por quién maneja asuntos étnicos y negritudes en la campaña. Luego de contestarle, usted le dice textualmente, indígenas y negritudes, ¿qué más gente rara hay? ¿Marcianos o qué? Esa referencia, ¿por qué la hizo? Vamos por partes con respecto a esta pregunta. Lo primero, esta es una campaña que se hizo para todo un país, para todos los colombianos, de todo tipo de colombianos. Y se hizo por la democracia colombiana, por el futuro de los colombianos, hablando de legalidad, de emprendimiento y de equidad, como tener un país más justo y mejor. En ese sentido, todo se reportó en cuentas claras, se reportó en tiempo real y la autoridad lo conoce de esa manera. Esta señora no era parte de la campaña, ni trabajaba para mí en la campaña, ni tenía por qué llamarme a pedirme cuentas de la campaña, así trabajara para el doctor Uribe, porque el doctor Uribe siempre lo llama a uno y cuando él necesita algo, él mismo le lo pregunta a uno, no manda razones con nadie. De manera que era muy claro que la señora algún interés tenía y simplemente yo le pregunté que si alguna pregunta también, alguna cosa necesitaba saber también de los marcianos. Es así de sencillo. Now